En este preciso instante, mientras escuchas estas palabras, el mapa del poder mundial está siendo rediseñado, no en una sala de conferencias en Washington o Ginebra, sino en las calles ensangrentadas de ciudades iraníes que probablemente nunca habías escuchado nombrar. Y lo que está a punto de caer no es simplemente un gobierno más, es una pieza fundamental del tablero geopolítico global, y su caída provocará un efecto dominó que alcanzará tu vida de formas que aún no imaginas. Quédate conmigo porque voy a mostrarte exactamente cómo el colapso de Irán redefinirá el equilibrio de poder entre superpotencias y por qué esto marca el final de una era que comenzó hace casi 50 años. Estamos en la 12ª noche consecutiva de enfrentamientos, pero algo fundamental ha cambiado. Esto ya no son protestas, es una insurgencia organizada que está descuartizando sistemáticamente la columna vertebral del régimen iraní. Y la clave de todo no está donde los medios internacionales tienen sus cámaras apuntando. Mientras el mundo observa Teherán arder, la verdadera batalla decisiva se libra a más de 1000 kilómetros al sur, en dos ciudades cuya importancia estratégica la mayoría de la gente no comprende hasta que es demasiado tarde: Bandar Abbas y Abbas. Recuerda esos nombres, porque lo que sucede allí en las próximas 72 horas determinará si presenciamos el mayor terremoto geopolítico desde la caída de la Unión Soviética. Déjame explicarte por qué. Cuando un régimen colapsa, rara vez es por las razones que aparecen en los titulares. No es el descontento popular, no es la brutalidad policial, no es siquiera la corrupción endémica. Esos son síntomas. La causa real siempre es la misma: la pérdida de control sobre los recursos que mantienen funcionando la maquinaria del Estado. Y ahora mismo Irán está perdiendo simultáneamente el control de sus dos arterias vitales más críticas. Primero, hablemos de Bandar Abbas. Si no conoces esta ciudad, permíteme darte un dato que lo cambia todo. El 85% de todo el comercio contenedorizado de Irán pasa por este único puerto, el 70% de su comercio exterior total. No estamos hablando de una ciudad portuaria más, estamos hablando del pulmón económico de toda la nación. Y ese pulmón acaba de dejar de respirar. Las imágenes que están filtrándose a través de redes sociales muestran algo extraordinario. Manifestantes han tomado las grúas del puerto. Las aduanas están paralizadas. Los trabajadores portuarios, esos hombres que durante décadas movieron silenciosamente la carga que mantenía vivo al régimen, han cruzado la línea. No solo están en huelga, han entregado las instalaciones a comités populares. Ahora detente y piensa en las implicaciones. Cada barco anclado en aguas internacionales esperando descargar lleva algo que alguien en Irán necesita desesperadamente: alimentos importados, medicinas, repuestos industriales, equipamiento técnico que las fuerzas de seguridad requieren para funcionar. Todo eso está ahora flotando inaccesible en el Golfo Pérsico. Pero hay un detalle visual que ha enviado ondas de choque a través de los centros de inteligencia de medio mundo. Manifestantes han subido a las grúas del puerto y han izado la bandera del león y el sol, el símbolo de Irán anterior a 1979. No están simplemente protestando, están declarando soberanía, están anunciando que el territorio ha cambiado de manos. Y si crees que esto es grave, espera a escuchar qué está pasando simultáneamente en Ahvaz. Ahvaz está ubicada en la provincia de Juzestán. Si ese nombre no te dice nada, este número sí debería: 80%. Esa es la proporción de las reservas petroleras iraníes que se encuentran en esta región, 4 millones de barriles diarios de producción. Y ahora mismo, esa producción está bajo amenaza física directa. Los trabajadores de las refinerías no solo han abandonado sus puestos, están cerrando válvulas, están bloqueando accesos, están declarando que las instalaciones han sido liberadas del control del régimen. Esta no es una huelga laboral por mejores salarios, es sabotaje estratégico coordinado. Aquí es donde la ecuación económica del régimen se desmorona por completo. Sin exportaciones petroleras no hay divisas, sin divisas no hay forma de pagar a los guardianes de la revolución, sin pagar a los guardianes no hay forma de mantener el control. Sin control no hay régimen. Es así de simple y así de devastador, pero hay una dimensión adicional que hace esto exponencialmente más explosivo:
La población de Juzestán es predominantemente árabe, una minoría étnica que ha sufrido décadas de discriminación sistemática por parte del gobierno central persa. La marginación económica, la represión cultural, el desprecio institucional, todo eso ha fermentado en una rabia que ahora encuentra su momento de liberación. Cuando mezclas agravios étnicos históricos con la oportunidad de cortar la yugular financiera del régimen, obtienes algo mucho más peligroso que una simple protesta. Obtienes una insurrección con objetivos estratégicos claros, y las consecuencias van mucho más allá de las fronteras iraníes. Si la producción de Juzestán se detiene completamente, estamos hablando de un shock petrolero que podría incrementar los precios globales entre un 20 y un 30%. Eso significa inflación instantánea en cada economía del planeta. Significa crisis económica en cadena. Para el régimen iraní, significa hiperinflación terminal y colapso financiero irreversible. Ahora ampliemos la perspectiva, porque lo que está sucediendo en estas ciudades iraníes no es un evento aislado, es el eslabón más débil de una cadena que mantiene unido al bloque autocrático global, rompiéndose finalmente. Durante años, Rusia, China e Irán han funcionado como un triángulo de apoyo mutuo diseñado para contrarrestar el orden occidental. Se respaldan económicamente, se cubren políticamente en foros internacionales, comparten tecnología militar. La premisa es simple: unidos somos fuertes, divididos somos vulnerables. Pero esa premisa tiene una fisura fatal. Cuando uno de los vértices del triángulo comienza a colapsar, los otros dos enfrentan una decisión brutal: hundirse con el barco o cortar las amarras. Y ahora mismo, Rusia y China están cortando las amarras con una frialdad calculada que revela la verdadera naturaleza de estas alianzas autocráticas. Empecemos con Rusia. Moscú ha dependido críticamente de Irán para dos cosas fundamentales. Primero, el corredor internacional de transporte norte-sur, una ruta comercial que atraviesa el Mar Caspio hasta el Golfo Pérsico, pasando precisamente por Bandar Abbas. Esta ruta ha sido la tabla de salvación de Rusia para evadir sanciones, comerciar con India y mantener su logística militar operativa durante la guerra en Ucrania. Putin literalmente llamó a esto la Puerta del Sur, su elevador hacia aguas cálidas, su bypass alrededor del aislamiento occidental. Y ahora mismo, manifestantes han levantado barricadas que han cerrado físicamente ese corredor. No hay forma de rodearlas, no hay ruta alternativa. La puerta está cerrada y la llave está en manos de multitudes que quieren derrocar al régimen. Para Rusia esto no es simplemente una pérdida comercial, es un desastre militar logístico. Significa que el cordón umbilical que alimenta la maquinaria de guerra rusa en múltiples frentes acaba de ser cortado. Significa que la presencia rusa en Siria, que depende de suministros que transitan por Irán, queda logísticamente aislada. Y sin embargo, Rusia no está haciendo absolutamente nada para ayudar a Teherán. ¿Por qué? Porque Moscú está demasiado ocupada intentando no ahogarse en su propio desastre ucraniano. Putin no tiene unidades mercenarias disponibles para enviar. No tiene sistemas de defensa aérea que regalar, no tiene rublos que donar. La capacidad militar y logística rusa está tan sobreextendida que solo puede observar impotentemente desde las ventanas del Kremlin cómo su socio estratégico se desintegra. Esta pasividad no es elección, es necesidad, y revela algo fundamental sobre las alianzas autocráticas. Duran exactamente hasta que ayudar se vuelve más costoso que abandonar. Ahora giremos hacia el este, hacia Beijing, y aquí la historia se vuelve aún más brutalmente pragmática. China ha invertido miles de millones de dólares en Irán a través de su proyecto de la Franja y la Ruta. Ha firmado acuerdos estratégicos de 25 años diseñados para garantizar seguridad energética. Ha tratado a Irán como una póliza de seguro contra interrupciones de suministro petrolero. Pero hay un problema. Los activos solo son valiosos cuando son estables, y un Irán arrastrándose hacia la guerra civil ya no es un activo, es un pasivo tóxico. Beijing está enfrentando su propio conjunto de crisis internas, estancamiento económico, crisis inmobiliaria, montañas de deuda interna. Bajo estas circunstancias, la última cosa que China quiere es inyectar recursos políticos o militares en un barco que se hunde. El silencio de China es ensordecedor. Y ese silencio comunica un mensaje inequívoco: hemos desenchufado al régimen de Jomeini.
ya no vale la pena la inversión. Este cálculo frío tiene ramificaciones inmediatas. Sin respaldo chino, Irán pierde su principal comprador de petróleo. Sin ventas petroleras, pierde los ingresos que necesita para funcionar. Sin funcionar, colapsa. Pero la dimensión más aterradora para regímenes autocráticos en todo el mundo no es económica, es psicológica, es el efecto de contagio. Recuerda la primavera árabe. Una chispa en Túnez encendió Egipto, Libia, Siria. Las revoluciones son contagiosas, el coraje es viral. Los gritos de muerte al dictador que resuenan hoy en las calles de Teherán podrían perfectamente resonar mañana en Moscú o en otra capital autocrática. Y eso es exactamente lo que aterra a Putin y Xi Jinping. No el colapso de Irán en sí mismo, sino la posibilidad de que sus propias poblaciones observen a ciudadanos comunes repeliendo tanques con sus manos desnudas y piensen, si ellos pueden, nosotros también. La percepción de un Estado invencible es la mitad de su poder, y ahora mismo esa percepción se está destrozando en vivo ante los ojos del mundo. Pero concentrémonos nuevamente dentro de las fronteras iraníes, porque hay otra dimensión del colapso que está ocurriendo simultáneamente y es posiblemente la más letal para el régimen. Las fuerzas de seguridad están quebrándose. Durante décadas, el régimen invirtió cantidades obscenas de dinero construyendo un aparato represivo que parecía invencible. Los guardianes de la revolución, la policía Basij, unidades antidisturbios de élite. Todo diseñado para aplastar disidencia antes de que pudiera escalar. Y sin embargo, ahora mismo, ese puño de hierro se está desintegrando como vidrio bajo presión. Estamos viendo informes de fuerzas de seguridad retirándose frente a multitudes masivas. Estamos viendo agentes abandonando uniformes y mezclándose con la población civil para escapar. Estamos viendo vehículos blindados siendo capturados, incendiados, convertidos en trofeos por manifestantes que gritan «Hemos tomado Teherán». Esto no es derrota táctica, es desmoronamiento estructural, es el momento en que los soldados empiezan a preguntarse por qué están arriesgando sus vidas por un régimen que claramente está agonizando. Y entonces llegó el golpe psicológico que aceleró esta desintegración, la advertencia de Donald Trump. El mensaje fue directo y devastador. Si matan a un solo manifestante más, pagarán un precio terrible. Apuntaremos personalmente a Jamenei. Ahora, más allá de si esa amenaza es operacionalmente viable, su impacto psicológico es incalculable. Entre la población civil refuerza la percepción de que el mundo está de su lado. Entre comandantes de los guardianes de la revolución planta una semilla de terror. ¿Y si doy una orden de reprimir y termino siendo procesado internacionalmente? ¿Y si Jamenei desaparece y yo quedo colgado como chivo expiatorio? Cuando los generales empiezan a dudar, las cadenas de mando se paralizan. Cuando las cadenas de mando se paralizan, el control colapsa. Y cuando el control colapsa en más de 111 ciudades simultáneamente a través de 31 provincias, tienes lo que técnicamente se llama falla sistémica completa. Pero el colapso de Irán no termina en sus fronteras. Tiene tentáculos que se extienden por todo Medio Oriente, porque durante décadas Teherán ha funcionado como el banco central de una red de proxies terroristas. Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen, milicias chiitas en Irak. Todas estas organizaciones dependen de flujos constantes de efectivo, armas y suministros que vienen directamente desde Irán. Pero ahora, con puertos cerrados y producción petrolera interrumpida, ese flujo se está secando, y sin dinero la lealtad desaparece instantáneamente. Piénsalo así. Hezbollah no es una organización ideológica pura. Es una estructura que paga salarios, pensiones, servicios sociales. Cuando los cheques dejan de llegar, la estructura se fragmenta. Cuando las armas dejan de fluir, la amenaza se evapora. El colapso económico de Irán significa el colapso en dominó de toda su red de fuerzas proxy a través de la región. Es el fin de décadas de proyección de poder iraní. Es el desmantelamiento de la arquitectura de influencia que Teherán construyó meticulosamente desde 1979. Y aquí está la ironía histórica más brutal de todas. La Revolución Islámica de 1979 fue la pesadilla de Occidente, pero ahora, en 2026, la contrarrevolución iraní se está convirtiendo en la pesadilla del bloque autocrático oriental. La historia se repite.
Pero esta vez los roles están invertidos. Mientras todo esto ocurre, el gobierno iraní ha hecho algo extraordinario. Ha confesado públicamente su propia bancarrota. El presidente Pezeshkian declaró recientemente que quien tomó los dólares se los comió. Esta no es retórica política típica, es el reconocimiento oficial de que el Estado está financieramente quebrado, que la corrupción ha devorado los recursos, que el cuento de hadas de la economía de resistencia era exactamente eso, un cuento de hadas. Durante años, el régimen vendió a su población la narrativa de que estaban aguantando heroicamente bajo sanciones occidentales, que estaban construyendo autosuficiencia, que estaban resistiendo dignamente. Pero la realidad era muy diferente. La realidad era cleptócratas robando sistemáticamente mientras la población se empobrecía. Y ahora, cuando los números ya no pueden esconderse, el régimen admite implícitamente su propia bancarrota moral y financiera. Mientras tanto, desde el exilio, el príncipe Reza Pahlavi, hijo del último Shah, ha hecho un llamado para que millones salgan a las calles. Su mensaje no es simplemente sobre liderazgo, es sobre corrección histórica, es sobre reparar el error de 1979, es sobre rechazar la teocracia totalitaria y girar el rostro hacia el mundo civilizado. Y las multitudes están respondiendo. Mashhad, considerada la fortaleza sagrada del régimen, la ciudad natal de Jamenei, está gritando: «Esta tierra no será patria hasta que los mulás sean enterrados». Cuando la capital ideológica del régimen se rebela, la batalla por legitimidad ya está perdida. Y ahora llegamos al momento más revelador de todos, los rumores. Circulan informes no confirmados pero persistentes de que Jamenei y su círculo íntimo están preparando planes de escape hacia Moscú, que están arreglando rutas de exfiltración, que están moviendo activos personales fuera del país. Si estos rumores tienen, aunque sea un grano de verdad, nos dicen todo lo que necesitamos saber, porque cuando los líderes de un régimen empiezan a planificar su huida, el régimen ya está técnicamente muerto, solo falta el funeral. Las ratas abandonan el barco hundido, siempre lo hacen, y cuando lo hacen, la tripulación que queda atrás enfrenta una elección: hundirse con el barco o nadar hacia la orilla. Cada vez más miembros de las fuerzas de seguridad están eligiendo nadar. El vacío de poder resultante es lo que permite que manifestantes capturen vehículos blindados, que tomen instalaciones estratégicas, que hicen banderas en puertos. El Estado no está siendo derrotado, se está autodisolviendo. Entonces, ¿qué significa todo esto para el orden mundial? ¿Por qué debería importarte lo que sucede en ciudades iraníes que probablemente nunca visitarás? Porque vivimos en un sistema interconectado donde el colapso de nodos críticos genera ondas expansivas que eventualmente te alcanzan. Si Irán cae o experimenta un cambio radical de régimen, el mapa de Medio Oriente se redibuja completamente. Los equilibrios de poder que han definido la región durante medio siglo se desmoronan. Rusia pierde su base logística más importante en la región. China pierde su póliza de seguro energético. El eje autocrático, que ha desafiado el orden occidental durante décadas, se fractura. Y en el vacío resultante, nuevas alianzas emergerán, nuevas dinámicas de poder se formarán, nuevos conflictos potencialmente surgirán. Pero también hay un lado esperanzador. Si el pueblo iraní logra lo que parece cada vez más posible, derrocar a uno de los regímenes teocráticos más represivos del planeta, envía un mensaje poderoso a poblaciones oprimidas en todo el mundo. El cambio es posible, los tiranos no son invencibles, el miedo puede ser vencido. Ese mensaje, ese coraje contagioso, podría ser el catalizador de transformaciones que van mucho más allá de Irán. Estamos en uno de esos momentos raros en la historia donde puedes sentir el eje del mundo girando bajo tus pies, donde lo que parecía sólido y permanente, de repente se revela como frágil y temporal. El régimen que nació en 1979 de una revolución que cambió Medio Oriente podría estar experimentando su propia revolución inversa en 2026. La ironía es poética, la violencia es trágica, las consecuencias son globales. En las próximas semanas veremos si Irán cruza el umbral de no retorno, si los levantamientos en Bandar Abbas y Ahvaz se consolidan en control permanente, si las fuerzas de seguridad completan su desintegración, si Jamenei realmente huye o intenta un último acto desesperado de represión masiva. Pero una cosa es clara, algo fundamental ya se ha roto.
y cuando las estructuras fundamentales se rompen, rara vez pueden ser reparadas. Solo pueden ser reemplazadas. Estamos siendo testigos del nacimiento de un nuevo Irán o del parto doloroso de su intento, y ese proceso, sin importar cómo termine, redefinirá el siglo XXI de formas que apenas comenzamos a comprender. La historia no se escribe en salas de conferencias, se escribe en las calles con sangre y coraje, y ahora mismo en más de 100 ciudades iraníes, la historia se está escribiendo en vivo. Permanece atento, mantente informado, porque lo que viene después de esto cambiará todo.